Bueno, como siempre he dicho cuando tenemos estas presentaciones, la refrigeración es un método eficaz para ayudar a mantener productos perecederos, ya sean alimentos o vacunas, que ahora se han puesto mucho más de moda, o sea, por el tema del COVID, o sea, la cadena de frío se habla mucho para las vacunas, pero bueno, es lo mismo, o sea, no nos importa prácticamente qué mantenemos, o sea, el frío es igual. El equipamiento frigorífico lo que tiene es que impacta sobre el medio ambiente. La gran mayoría de estos equipos, para operar, utilizan energía eléctrica. Y para la generación de esta energía eléctrica, la mayor parte de la generación mundial se da usando combustibles fósiles. O sea, el porcentaje de uso de combustibles fósiles es arriba de un 60% aún hoy en día. Entonces, esto provoca... No consigo que avance. Ahora sí. O sea, esta generación de energía es el mayor impacto negativo, esta energía que consumen los equipos de refrigeración, para generarse emite una cantidad de CO2. Este es el principal impacto de los equipos de refrigeración, o sea que este impacto indirecto representa el total de 2/3 del total de los equipos de frío. O sea, 2/3 de lo que contaminan los equipos de frío para el calentamiento global es debido al efecto indirecto, y solamente 1/3, el tercio restante, es por los escapes del refrigerante, por la capacidad que tiene el refrigerante en sí de calentar la atmósfera. Como hemos dicho muchas veces, la cadena de frío es vital para la seguridad alimentaria, y en ella tenemos una serie de equipamientos que están aplicados a mantener o llevar un producto a un rango de temperaturas inferiores al ambiente desde que se produce o cosecha, porque mucho se enfría después de cosechado, hasta el consumo. Y estos equipos los tenemos que dividir en dos grandes grupos. Uno son los equipos que se usan para refrigerar el producto, simplemente mantener el producto fresco, y otro es el que se usa para que el producto esté congelado. En ambos grupos tenemos distintas etapas de la cadena de frío, o sea, cada una requiere su equipo específico, pero generalmente podríamos decir que son plantas de acopio o producción, transporte primario, centros de distribución, el transporte de distribución y los puntos de venta. Esas serían como las 5 etapas principales de la cadena de frío. De esas etapas, o sea, hoy quisiera referirme prácticamente a las dos más importantes en cuanto a potencia de equipamiento: las plantas de acopio y producción y los centros de distribución. Como ya he dicho, o sea, estas plantas de acopio o producción o los centros de distribución son las que tienen los equipos de mayor potencia frigorífica instalada. O sea, en general el equipamiento de este tiene que reponer mucha más carga térmica, especialmente en las de producción o de acopio, porque están enfriando el producto desde su temperatura de elaboración. Entonces la carga térmica a remover es mucho más grande que en los demás puntos de la cadena de frío, como podrían ser los supermercados, que es el punto de venta, donde hay supermercados muy grandes con grandes equipamientos frigoríficos, pero hay plantas que tienen aún equipos más grandes. El transporte, por supuesto, son equipos numerosos, pero de menor tamaño. Cuando nosotros diseñamos un equipamiento frigorífico, lo primero que tenemos que hacer es calcular la carga térmica de todos sus componentes. Y para eso tenemos que realizar un balance térmico. Este balance térmico lo hacemos analizando las cargas que tenemos, ya sea por infiltración de aire, por transmisión a través de las paredes, por entrada de producto, o sea, el producto es una de las cargas más importantes que se dan, o también por carga térmica interna, que son luces, equipamiento, gente que está trabajando dentro de esa planta o centro de distribución. Una vez que hemos determinado ese balance térmico, el paso siguiente es determinar la configuración del sistema. Pero para determinar la configuración del sistema, tenemos que primero elegir el refrigerante, porque el refrigerante va a marcar muy fuertemente el diseño de la instalación que hagamos, porque hay distintas propiedades químicas, distintas propiedades de trabajo, que hacen que un refrigerante sea útil para una aplicación, otro útil para otra.
pero también los materiales que tenemos que utilizar. Entonces, es algo que, a pesar que sería una etapa muy inicial del diseño, porque recién hemos tenido el cálculo térmico, hay que elegir el refrigerante para ver cómo seguimos el diseño de la planta. Cuando elegimos el refrigerante, o sea, se debe tener en cuenta el impacto ambiental. Lo que pasa es que, como ya dije antes, o sea, tenemos que considerar su GWP, que es el coeficiente de calentamiento global, si el refrigerante escapa a la atmósfera, pero tengan en cuenta que el refrigerante no es un producto consumible, el refrigerante tiene que estar encerrado dentro de la instalación. Entonces, si está todo bien hecho y el refrigerante no escapa, ese impacto sería mínimo. Pero, bueno, estadísticamente las fugas existen, especialmente depende de qué tipo de equipos tienen más fugas que otros, o sea, entonces siempre va a haber, por eso que se debe considerar el impacto global directo cuando se escapa el refrigerante. Pero también es importante considerar cuál es el coeficiente de performance, el COP de ese refrigerante, porque estamos diseñando un sistema que va a trabajar probablemente durante 20 años, entonces va a consumir mucha energía durante 20 años. Entonces, si elegimos un refrigerante que no es eficiente, eso nos va a llevar a un mayor consumo de energía, y como les mostré antes, el consumo indirecto era muy alto. O sea, el consumo indirecto eran 2/3 de la contribución total. Entonces es importante elegir el refrigerante también, no solo por su calentamiento global, sino por su eficiencia energética. Resumiendo las alternativas que tenemos hoy en día, si hacemos una planta, la alternativa hoy más común es los HFCs o mezclas de HFCs. También hay mezclas de HFCs con HFOs. Son muy seguras de usar porque casi todas responden a una clasificación A1, están muy difundidas, o sea, prácticamente toda la gente que trabaja en refrigeración y aire acondicionado conoce cómo trabajar con estos gases, pero su plazo de uso está limitado. El protocolo de Montreal, con la enmienda de Kigali, que está tomando más fuerza en estos días, va a llevar a su eliminación en un plazo que, para los países en vía de desarrollo, como Argentina, artículo 5 del protocolo de Montreal, podríamos decir que puede llegar a ser unos 20 años. Probablemente empiece a haber mejor faltantes de alguno un poco antes, porque la eliminación comenzaría en 2028, pero es por etapas. Entonces es muy probable que el mercado no sienta falta de refrigerantes HFCs hasta más allá del 2040. Los sintéticos nuevos que aparecen, los HFOs y las mezclas de HFOs, su funcionamiento es muy similar al caso anterior, pero acá son A2L. O sea, los A2L son ligeramente inflamables. Entonces se debe manipular con mayor cuidado. No encienden fácilmente y tampoco mantienen la llama mantienen el fuego si no hay llama presente. Por lo tanto, su riesgo de explosión es bajo, pero igual se debe tratar con precaución. Otro refrigerante que está siempre a la mano, que se usa abiertamente desde 160 años en esta fecha, es el amoníaco. Es un diseño muy particular, pero está muy difundido, o sea, los que trabajan con amoníaco saben muy bien cómo usarlo, por lo tanto se va a poder seguir usando por muchos años. También tenemos los hidrocarburos más refrigerantes secundarios, porque los hidrocarburos que están apareciendo fuertemente en este momento son A3, son refrigerantes no tóxicos, pero altamente explosivos. Entonces no se puede tener el hidrocarburo, enviarlo a lugares donde la gente está trabajando, si no es personal capacitado. Por lo tanto, se mantiene con financiación de máquinas y hay que distribuir todo la remoción de carbonos evaporadores a través de un refrigerante secundario. Finalmente, el 744, el CO2, una alternativa también nueva, A1, seguro y no tóxico, pero trabaja con muy alta presión. Por lo tanto, presenta ciertos inconvenientes en su trabajo, también en su tecnología, y tiene que ser sistemas muy equipados para ser eficientes. Si vemos los GWP de cada uno de estos refrigerantes que nos estuvimos mencionando, fíjense que el 134 tiene un valor alto, 1410, pero el 404 es muchísimo más alto, 4200. Ni hablar del R23, 12690. El R23 es el que usamos en extra baja temperatura para trabajar en laboratorios o cámaras de vacunas de 80 grados bajo cero, por eso que ahora se ha puesto más de moda, antes era mucho más incógnito. Pero quiere decir que por cada kilo que se escape de R23 a la atmósfera, la contribución es equivalente a 12.690 kilogramos de CO2.
Fíjense que entre los refrigerantes nuevos, HFO, o mezclas, como el 454C, tenemos un GWP de 148, o con el 1234IF de 4. El amoníaco, como mencionamos antes, tiene menor a 1, o sea que su contribución al calentamiento global es ínfima. El 293 y el CO2, que es el base, sobre este número se basa todas las demás escalas, es 1 por definición. La eficiencia de la planta, como dijimos, la evaluamos con el COP, el coeficiente de performance, que está determinado por una serie de factores. O sea, hay varios, pero los más importantes que tenemos son la temperatura de trabajo. Según la temperatura de evaporación y condensación, el COP va a subir o bajar. Otra cosa que define el COP, como ya mencionamos, es refrigerante. Los refrigerantes tienen características, propiedades únicas de cada uno que hacen que algunos sean más eficientes en una característica o en otra, o siempre. La configuración del sistema, acá podemos tener una amplia variedad de selecciones para hacer. Y finalmente la calidad de los componentes utilizados en el equipamiento. Estos 4, digamos, son los más importantes en cuanto a determinar el valor del COP. La temperatura de trabajo, diríamos que es el más importante. Y el COP va a ser más alto cuanto más alta sea la temperatura de evaporación. Lo que pasa es que nosotros no podemos subir la temperatura de evaporación hasta el valor que queramos. O sea, nosotros tenemos que tener una cierta temperatura dentro del espacio refrigerado, y siempre la temperatura de evaporación va a tener que estar una cantidad de grados por debajo, 4, 6, 8, 10, 12, para mantener esa cámara en las condiciones que nosotros queramos. O sea, cuanto más alta la temperatura de evaporación, como dije antes, más alto es el COP. Por lo tanto, siempre vamos a tener COPs más altos en los sistemas de media temperatura que en los de congelados, porque los sistemas de congelados trabajan a temperaturas de evaporación muchísimo más bajas. La otra que afecta al COP es la temperatura de condensación. Entonces, cuanto más bajo sea la temperatura de condensación, mejor va a ser el COP. Una clásica planta, vamos a tener un grupo de compresores que trabaja para enfriar un grupo de cámaras. Fíjense si estas cámaras están en el orden 0 grado, podrían ser cámaras de diversos productos, en un centro de distribución, por ejemplo, que tengamos cámara de carne, cámara de lácteos, cámara de vegetales. Probablemente tengan alguna diferencia entre ellas, capaz que una está a 2 grados bajo cero, la otra está a 4 sobre cero, pero generalmente todo eso lo ponemos sobre una única presión de succión, que en este caso la hemos fijado a menos 10 el efecto. Todos los compresores descargan sobre unos condensadores comunes, bueno, y ahí tenemos el ciclo, expansión, el dibujo lo he hecho con expansión directa para hacerlo más sencillo. Normalmente en una planta, o sea, muchas veces tenemos únicamente media temperatura, si solamente manejamos productos frescos, pero muchas veces también hay productos frescos y productos congelados. Entonces vamos a tener dos grupos de cámaras acá. Un grupo de cámaras que trabaja en 0 grado y otro grupo de cámaras que trabaja en 22 grados bajo cero. Entonces fíjense que acá tenemos dos grupos de compresores. Uno trabajando la evaporación a menos 10 para las cámaras de media temperatura y otro evaporando a menos 32 para las cámaras de 22 grados bajo cero. Como pueden ver, que es un diseño clásico de una planta industrial, compartimos la descarga, o sea, tenemos solamente un grupo de condensadores. Ambos grupos de compresores descargan sobre el mismo grupo de condensadores, usamos un único tubo recibidor que de ahí envía el líquido a cada evaporador que, provocando la caída de presión correspondiente en cada válvula termostática, va a hacer que la cámara trabaje a la temperatura que deseamos. Es una configuración muy común. Pero fíjense, yo les quería mostrar lo que dije antes, o sea, cómo varía el COP con la temperatura de evaporación. Elijamos para cámaras de media. Cámaras de media podríamos decir que pone una temperatura de evaporación en menos 12, en menos 10 o en menos 8. Y fíjense cómo evoluciona el COP de menos 12 a cómo aumenta cuando vamos a menos 8. Acá pueden ver, por ejemplo, en el caso de 404, que probablemente es más familiar para todos. Fíjense que a menos 12 tenemos un COP de 2,31. A menos 10 tenemos 2,46. Y a menos 8 tenemos 2,63. Ha aumentado considerablemente. Fíjense que pasamos de 2,31 a 2,63. Estamos hablando de un 15% de diferencia fácilmente. Esto está tomado de una condensación a 38 y compresor de tipo abierto. O sea, ¿por qué he tomado estas condiciones de comparación? Porque estoy usando amoníaco en la comparación. Entonces, el amoníaco debo usar compresor de tipo abierto
y la condensación tiene que estar por debajo de esa temperatura, si no los campos de aplicación de los compresores están fuera de ese rango. Pero entonces, volviendo simplemente a un ejemplo de 404, fíjense que por cambiar 2 grados la temperatura de evaporación, la eficiencia aumenta un 6,5%. ¿Qué significa esto? Que por diseño de la planta podemos hacer que sectores permitan trabajar con temperatura un poco más alta y hacer que esa temperatura nos permita, o sea, ahorrar energía, porque estamos teniendo una eficiencia más alta. Entonces, si nosotros la planta la trabajamos a -10 o -12, va a depender un poco de la selección de evaporadores y la humedad, o también podría ser a -8, dependiendo de la temperatura que queramos en las cámaras. Porque normalmente cuando las cámaras frigoríficas de media temperatura se encuentran entre -2 y 5 grados. Y para trabajar esas temperaturas tenemos que evaporar entre -8 y -12. Pero también tenemos sectores como los docks de carga, áreas de trabajo donde la gente hace algún procedimiento, o podría ser algunas cámaras para ciertas frutas tropicales, como bananas o mangos, papaya, que la temperatura es más alta. Entonces, esas cámaras, esa zona de trabajo, la temperatura se mantiene entre 8 y 12 grados. Si yo la tengo en media temperatura, mi evaporación va a estar en -12, pero tranquilamente esa temperatura la puedo trabajar con temperaturas de evaporación de 0 a 2 grados centígrados. Y fíjense que en ese caso pasaríamos a un esquema de planta de esta forma. Seguimos teniendo la parte a -32, porque eso está completamente independiente prácticamente, pero ahora de las cámaras estas que teníamos a 0 grados, una está trabajando a 12 grados, entonces en lugar de colgarla a este mismo grupo de -10, creamos un nuevo grupo de 2 grados de evaporación. O sea, esto es un aumento de inversión, pero esa inversión se va a recuperar en el ahorro de energía. O sea, ¿en cuánto tiempo se va a recuperar? Bueno, depende del costo de la inversión inicial y depende también del costo de la energía que se esté pagando. Pero esto nos ahorraría mucha potencia, como les voy a mostrar. Fíjense que si tengo mi evaporación en -10, con amoníaco tengo un COP de 3,04. Si yo puedo llevar la evaporación a 2, que le podría llevar para esos docks de carga, la llevo a 4,78 el COP. Tengo una mejora del 57%. Lo mismo ocurriría con R404. Acá, por las condiciones del refrigerante, la mejora es un poco menor, pero igual es 44%. Es una mejora inmensa. O sea, estamos hablando de consumir un 44% menos de energía en una parte del sistema. O sea, hay una parte del sistema que es importante. Entonces, es algo que vale la pena analizarlo cuando se diseña una planta industrial. Fíjense, acá tengo un ejemplo. Un centro de distribución tamaño mediano grande para lo que es Argentina tiene una carga de congelado de 330 kilowatts y una carga en media temperatura, si englobamos todos, los docks de carga, las zonas de trabajo, de 2.130 kilowatts. Pero si esa carga de media temperatura la diferenciamos entre las zonas que necesitan media temperatura, las cámaras frigoríficas que están en el orden de 0 grados, y las cargas en alta temperatura, como el dock de carga, fíjense que esto está casi mitad y mitad, un poco menos. O sea, 1.160 kilowatts en media temperatura y 970 kilowatts en alta temperatura. O sea que esto lo colgamos de un grupo de compresores que evapora a -10 y esto otro lo colgamos de un grupo de compresores que evapore a 0 o a 2 grados. Entonces fíjense qué pasa con la energía. En el caso que solo tengamos media temperatura y baja temperatura, pueden ver que con 404, para tomar el ejemplo, necesitamos una potencia instalada de 275 kilowatts para remover estos 330 kilowatts de carga frigorífica. En media temperatura necesitamos 865, por lo tanto es un total de 1139. Pero, si vamos a 3 cargas, fíjense que ahora la carga se divide la de media temperatura en realmente media temperatura y la parte que era de alta. Entonces, esto ahora nos baja a 1018 kilowatts instalados, menor a los 1139 que teníamos antes. Pero veámoslo directamente acá, comparado. Fíjense que estamos hablando de más de 100 kilowatts de diferencia. Esto estamos hablando en HP de motores instalados, son prácticamente 150 HP. O sea, 150 HP durante un año consumiendo energía va a dar importantes ahorros de energía en este sistema. O sea, por lo tanto, en las zonas donde tengamos una carga importante en temperatura alta, zonas de trabajo o docks de carga, es más que válido usar una tercera
temperatura, un sector de alta temperatura de evaporación, que a pesar que hemos gastado más plata en la inversión, se va a recuperar relativamente rápido con el consumo de energía eléctrica. Se va a recuperar más rápido cuanto más cara sea la energía eléctrica del lugar. Volviendo al tema de la selección del refrigerante. Antes hablamos del refrigerante cuando hablamos de sus propiedades en cuanto a calentamiento global, a GWP, Global Warming Potential. Pero en este punto me quiero referir específicamente a la eficiencia del refrigerante. O sea, nosotros vamos a elegir un refrigerante, para el refrigerante vamos a elegir una sustancia que tenga una gran capacidad calorífica, un alto coeficiente de transmisión de calor, que evolucionando en un ciclo cerrado, marcan la diferencia de la eficiencia de los equipos. Por sus características termodinámicas, un cierto refrigerante va a tener un determinado COP, que es propio por sus propiedades, trabajando en las temperaturas que ya hemos definido para la instalación. Cuando nosotros elegimos el refrigerante, ya seleccionamos a qué temperatura vamos a evaporar y condensar en esa instalación. Fíjense que a la tabla anterior, que les mostraba antes con el GWP, ahora les he agregado el COP, o sea, el coeficiente propio de cada refrigerante. Este es un ciclo que evapora a menos 12 y 45, o sea, he cambiado un poco las condiciones porque ahora estoy usando refrigerantes como el CO2 que no trabajarían nunca con un compresor abierto como tenía antes. Entonces, por eso que no comparo el amoníaco en estas condiciones. El amoníaco, en las condiciones que trabaja, siempre es más eficiente que los demás refrigerantes. Pero podemos ver un poco acá cómo serían estos valores. Fíjense que el 134 es un excelente gas, tiene un COP alto, 2,13. El 404 es bastante peor. El 1234IF mejora la característica, no llega a la del 134, pero es bastante bueno. El 454C se presenta como una alternativa válida, con un buen COP de las nuevas mezclas que hay. El propano, fíjense que es excelente, o sea, pero acuérdense que dijimos que era inflamable. Y finalmente tenemos el CO2, que en apariencia es el peor de todos, porque en este ciclo, menos 1245, tiene una eficiencia de 1,2, un COP de 1,2, si trabajamos en un ciclo normal, y 1,35 si agregamos un compresor en serie, un compresor en satélite, el compresor paralelo. O sea, entonces, esto nos lleva a ver, o sea, las eficiencias del refrigerante. ¿Cuál sería mejor desde este punto de vista de eficiencia? Bueno, probablemente el mejor para trabajar en estas condiciones sería el propano. Pero recuerden que el propano es altamente inflamable. Hoy en día el CO2 está aumentando mucho su presencia en instalaciones. Pero en cuanto a eficiencia, o sea, no llega a alcanzar los otros refrigerantes, a pesar de que verán muchas presentaciones que dicen que el CO2 tiene mejor eficiencia, que consume menos energía, cuando como diseñador de planta hacemos la selección de compresores, que para eso seleccionar compresores se utilizan los software propios de cada fabricante de compresores. Cuando hacemos un proyecto, por ejemplo, con 134 en media temperatura y 404 en cascada en baja, requiere una menor potencia de compresores instalada que si usamos un CO2 transcrítico. O sea, no es mucha la diferencia, pero estamos hablando capaz de un 7-8% más de potencia de compresores en CO2 que con la mezcla de 134-404. Si la potencia instalada es mayor, yo siempre supongo que el consumo después de energía va a ser superior. Al diseñar una planta frigorífica, tenemos múltiples alternativas en la configuración de esta. Bueno, acá podríamos hablar horas y horas, porque podemos elegir tipos de compresores, tipos de condensadores, distintos sistemas de control de flujo de los evaporadores, cantidad de etapas a utilizar, compresión con economizadores, sistemas para su enfriamiento y otros dispositivos que pueden mejorar la eficiencia. Son muchas alternativas, como les digo, o sea, es para varias conferencias, no una. Pero bueno, nombremos algunas para demostrar de qué hablamos. Hablemos de tipos de compresores. Los tipos de compresores, por ejemplo, pueden ser abiertos o herméticos o semiherméticos. O sea, si estamos usando amoníaco, estamos obligados a usar compresores abiertos, pero también podemos usar compresores abiertos para otros refrigerantes halogenados, no para el CO2 por el tema de los sellos. Pero siempre los compresores abiertos van a tener más eficiencia que los herméticos o semiherméticos, porque el calor de compresión de los compresores abiertos se disipa al ambiente, cuando los compresores herméticos o semiherméticos lo tienen que remover a través del refrigerante. Entonces, una parte de masa refrigerante
se usa para remover este calor. También podemos decir los compresores alternativos o de tornillos, porque los compresores alternativos o de tornillos, o sea, dan diferentes eficiencias. El compresor alternativo tiene la ineficiencia del espacio nocivo. El espacio nocivo es el espacio que se recomprime, que está siempre dentro del pistón, entonces eso nos saca una parte de eficiencia en los compresores. Si hablamos de los condensadores, podemos mencionar los condensadores por agua o evaporativos contra los condensadores por aire. En general, un condensador por agua siempre va a ser más eficiente, porque un condensador por agua se acerca a la temperatura del bulbo húmedo, que en condiciones normales, esa temperatura del bulbo húmedo siempre va a ser más baja que la temperatura del bulbo seco a la que se aproximan los condensadores por aire. Por lo tanto, que utilizar sistemas con compresores, con condensadores por agua o evaporativos, va a llevar a sistemas mucho más eficientes. O sea, comparando un sistema de condensación por agua con uno por aire, podríamos llegar a hablar hasta de un 20% menos de potencia instalada. Pero después un condensador por agua requiere mucho más mantenimiento que lo que requiere un condensador por aire. Otro tema importante para hablar son los sistemas de doble tapa. Los sistemas de doble tapa eran muy comunes antes para baja temperatura, por la alta temperatura de descarga, especialmente si usábamos amoníaco. Pero con el tiempo se ha mejorado el sistema de enfriamiento, especialmente por los compresores de tornillo. Entonces se dejó de utilizar, pero si consideramos por la parte de eficiencia también, un ciclo de doble tapa siempre es más eficiente que un ciclo de tapa única. Entonces el ciclo de doble tapa va a tener una eficiencia en baja temperatura, probablemente, dependiendo del refrigerante, alrededor de un 20% más eficiente. En media temperatura también lo podríamos utilizar, pero en media temperatura la mejora es muy chica y usar un sistema de dos etapas siempre requiere más inversión, por lo tanto no se justifica mucho la aplicación. Al usar compresor de tornillo, si estos tienen con economizador, se asemeja al sistema de dos etapas, por eso que muchas veces los compresores a tornillos se utilizan en plantas industriales y en lugar de usar de dos etapas para la baja temperatura se utilizan tornillos con economizador. Fíjense lo que estoy mencionando. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos antes la planta? Los compresores de baja temperatura descargaban directamente sobre los condensadores. Bueno, si tenemos un sistema doble etapa, estos condensadores, estos compresores de baja temperatura, lo que hacen es descargar sobre un tanque intermediario. Ese tanque intermediario es donde viene el líquido desde la presión de condensación. Entonces este líquido se expande al encontrarse con este gas caliente, lo enfría, realmente lo subenfría porque estamos trabajando en una presión intermedia, y ese refrigerante se envía subenfriado a las cámaras de baja temperatura. Y el gas que se ha formado, producto de la evaporación del líquido acá, que se evaporó refrigerante para enfriar el gas que venía de la descarga, es absorbido por los compresores de baja temperatura. Estos ciclos siempre son más eficientes que los dos ciclos separados. Cuando hablamos de compresores con economizador, vemos que acá estamos usando compresor a tornillo. Entonces, el tornillo tiene la posibilidad de succionar, estamos únicamente para baja temperatura en este caso. Tiene la succión de las cámaras, normalmente como cualquier compresor, y hace su compresión completa y lo descarga. Pero a su vez el compresor a tornillo tiene la posibilidad de una aspiración a presión intermedia. Entonces esa presión intermedia la está aspirando de este recipiente donde parte del líquido que iba a las cámaras se expandió para subenfriar el líquido. Este subenfriamiento me provoca una ganancia importante en estas cámaras. Y yo el gas que usé lo expandí hasta una presión intermedia para enfriar este líquido. Se utilizó, estamos hablando a lo mejor una presión equivalente a 0 grados, 1 o 2 grados sobre 0. Entonces, a esa presión intermedia lo aspiro por la puerta del economizador. Esto permite que el compresor con economizador trabaje muy parecido a un ciclo de dos etapas. El tema es que cuando el compresor con economizador empieza a descargar por su válvula de regulación, cuando hay menos carga, muchas veces la puerta del economizador queda bloqueada por la válvula corrediza. Finalmente, el otro sistema doble etapa que quisiera mencionar es el de CO2, que me refería antes. Pero acá es diferente porque antes teníamos un grupo de condensadores que descargaba la central, el grupo de compresores de media temperatura. Bueno, acá no tenemos más condensadores porque el CO2 normalmente no condensa a temperatura ambiente porque su temperatura de condensación, o sea, a ninguna presión condensa por arriba de los 31 grados. Por lo tanto, cuando sale de este aparato, que es simplemente un enfriador de gas,
descargué a 95 y probablemente lo saco a 35, 40, a esa temperatura esto es gas. Entonces, ¿el líquido cuándo aparece? A la entrada del recibidor. Por lo tanto, yo tengo que remover una cantidad de gas importante, es prácticamente la mitad de la masa, si este tanque lo consideramos que está alrededor de los 4 o 5 grados, hacia los compresores de media temperatura. Entonces, este ciclo es un ciclo de 2 etapas, pero presenta diferencias al ciclo de 2 etapas normal. Para mejorar la eficiencia, yo pondría un compresor a parar local. Bueno, como ven, hay muchas alternativas cuando diseño una planta, cómo la voy a diseñar, y todas esas influyen en la eficiencia de la planta. Todo eso lo hace el diseñador, no lo puede después mejorarse la eficiencia cuando está en operación, porque ya está limitada por los parámetros que tuvimos originales. Pero aparte de estas grandes cosas que hemos visto, también tenemos otras cosas más para mejorar la eficiencia. Podríamos nombrar la variación de capacidad en compresores y condensadores. Nosotros al ajustar, o sea, una planta de frío, nosotros calculamos su requerimiento para el día de más calor probablemente, o sea, el día de mayor carga, para el momento de mayor carga. Entonces, el resto del año o el resto del día no va a trabajar a carga total, trabaja a carga parcial. La carga parcial, cuando no tengo un mecanismo eficiente de variación de capacidad, me resulta en una pérdida de eficiencia. Por eso la variación de capacidad en compresores y condensadores mejora mucho la eficiencia de las plantas frigoríficas. También podría tener sistemas de subenfriamiento mecánico, subenfriamiento natural del líquido refrigerante. Estos sistemas aumentan la eficiencia, pero hay que buscar la forma de que realmente sean útiles a la planta. Podríamos hablar también en cuanto a las ventajas de reducir el uso de energía, no tanto para el sistema frigorífico, pero sí podríamos aprovechar el calor de descarga de los compresores y utilizarlo para otras aplicaciones de agua caliente que se necesiten en la planta, o inclusive de calefacción en el invierno. Entonces, en definitiva, nos resulta en un ahorro de energía a nivel global de la planta. Y también podríamos hablar que los controles electrónicos con rutinas que asemejen el perfil de potencia que estamos utilizando a la carga que demanda en cada momento, aumentan la eficiencia de la planta. Pero bueno, son muchos detalles que tenemos y bueno, cada uno da para hablar específicamente de ello, pero con esto muestro las características que tendría que tener en el diseño una planta grande para ser más eficiente, tener una refrigeración que sea realmente sustentable. Con esto concluye mi presentación.